Hola, buenas tardes a todos. Bueno, nosotros somos Shader Multimedia, somos una productora especializada en crear experiencias con inteligencia artificial y distintas tecnologías. Bueno, nos presento. Él es Tolch, es un especialista en todo lo que es touch designer, visuales, ha estado en fechas muy importantes de electrónica y es un genio, da capacitaciones también en Udemy. Después está Julián, que es especialista en shaders y arte multimedial y un genio total. Y bueno, estoy yo, que me llamo Caterina, soy de acá de Luján. La verdad que estamos muy felices de poder estar en esta expo. Es la primera vez que puedo llevar a mi ciudad algo de lo que yo estoy haciendo, así que estoy muy feliz y quiero agradecer a la gestión de Leo Boto y a Juan Pablo Redondo, que nos invitó y nos dio la posibilidad de este espacio para compartir todo lo que es la inteligencia artificial, que es muy importante difundir este conocimiento. Bueno, para hablar de inteligencia artificial tenemos que hablar de una nueva revolución tecnológica. Es decir, en estos últimos años se acrecentó todo lo que sería el crecimiento de nuevas tecnologías. Esto creó el caldo de cultivo perfecto para la masificación de las inteligencias artificiales, sobre todo en la pandemia. Empresas como Microsoft, OpenAI y Microsoft Cognitive Services, Amazon, por mencionar algunas, son los pilares de esta nueva revolución, invirtiendo grandes sumas de dinero en todo lo que sería el desarrollo de la inteligencia artificial. Pero no solamente este fenómeno está pasando en Occidente, sino también en Oriente. En países como China también están en la vanguardia de todo lo que es esta innovación. Grandes empresas como Tencent lideran el sector, ofreciendo soluciones avanzadas en inteligencia artificial, internet y publicidad digital. También hay nuevas inteligencias artificiales, como por ejemplo DeepSeek, no sé si la han podido probar, es parecida a ChatGPT. Y Qwen, que son de origen chino. Cuando hablamos de inteligencia artificial, es importante mencionar que no estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente. Si estamos hablando en un contexto en donde grandes corporaciones están invirtiendo todos sus esfuerzos en trabajar con estas tecnologías. Ahora bien, ¿qué es la inteligencia artificial? Les hago un ejercicio rápido. ¿Alguno de ustedes ha probado alguna inteligencia artificial? Por favor, levante la mano. Muy bien. Bueno, como decía anteriormente, el fenómeno de las inteligencias artificiales ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años. Sobre todo en lo que es inteligencia artificial generativa, es decir, todo lo que tiene que ver que se genera en tiempo real. Esto abre nuevas posibilidades, tanto laborales como personales, para trabajar con estas herramientas. Actualmente no hay un consenso sobre lo que sería la definición de la inteligencia artificial, pero en pocas palabras es la capacidad de una máquina de poder replicar tareas que antes las haría un humano, es decir, por ejemplo, el aprendizaje, la toma de decisiones y el razonamiento. Y esto lo hace a partir de utilizar algoritmos avanzados que a partir de esos patrones puede generar una respuesta. Es decir, en pocas palabras, la inteligencia artificial es un intento de imitar el razonamiento humano a través de una computadora o un programa, donde lo más destacable de su naturaleza es que pueden hacer mejoras en su funcionamiento a partir de los datos recopilados. Esto es importantísimo porque a medida que más utilizamos la inteligencia artificial va aprendiendo, entonces cada vez es mejor, digamos, a medida que la vamos utilizando. Algo importante, quizá escucharon esta palabra, es el prompt. El prompt básicamente es la orden que nosotros le damos a la inteligencia artificial. Es decir, es un conjunto de palabras, un párrafo, una oración, donde le especificamos a la inteligencia artificial qué es lo que queremos que haga, básicamente. Es como darle una orden. Bueno, algunos consejos generales que les puedo dar en cuanto a prompts para pasar después a lo que son herramientas que utilizamos en la productora y demás, son, por ejemplo, en resumen, darle toda la información, la mayor cantidad de información posible de qué es lo que queremos que haga. Es decir, el tono,
en qué tono queremos que ese texto, en el caso de que le estemos pidiendo un texto, queremos que lo haga, el formato, va a ser un ensayo, un diálogo, qué es lo que queremos que haga una imagen, el rol, el objetivo, el propósito que nosotros le estamos pidiendo que haga y el contexto, así como también las keywords, que son las palabras clave, la audiencia y el idioma. Ahora bien, vamos a esta pregunta. ¿Cómo puedo aplicar todo esto a las producciones artísticas? Y ahora le voy a ceder la palabra a mi socio Tolch. Muchas gracias, Katy. Repaso. Muy bien. En principio, una de las cuestiones más básicas en lo que es la inteligencia artificial empieza con lo que es generación de texto. Para lo que es generación de texto, una de las herramientas principales y más populares fue ChatGPT, que se hizo masivo. Previamente, ya hace varios años, se venía investigando a través de otro tipo de algoritmos llamados de Deep Learning y Machine Learning. Con el tiempo, esas bases de datos fueron creciendo, cada vez se amplificó mucho más la capacidad de estos algoritmos de procesar información. También ayudó mucho lo que fue la capacidad computacional. Las placas de video fueron cada vez mejorando y todo eso provocó que se amplíe mucho más el margen de lo que podía hacer este tipo de algoritmos. ChatGPT en sí es uno de los modelos más avanzados que conocemos actualmente. No es uno de los únicos que hay. Tenemos también la capacidad de usar modelos open source, como los que están ofreciendo desde el lado de China a través de Kuwin, DeepSeek. Entonces, por un lado tenemos algoritmos que nos permiten generar imágenes, textos, videos, documentación, análisis, todo a través de un prompt, que sería como la forma más fácil de expresarle al algoritmo lo que queremos generar. Hace un par de años quizás era mucho más complicado el cómo comunicarse con este tipo de algoritmos, porque involucraba también lo que es programación, códigos, no era tan flexible la comunicación y actualmente con el tiempo se fue simplificando a llevarlo a lo que es directamente un comando de texto. Esta, por ejemplo, es una de las que aparecieron hace poco, que es DeepSeek, que vino como a marcar también tendencia, porque antes lo que estaba sucediendo era que las empresas estaban gastando millones de dólares y millones de inversiones en potencia de cálculo, y como que DeepSeek vino también a mostrar que con muy poco se puede generar un modelo tan potente como lo hacen las grandes producciones de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces ya viene a cambiar también un poco el paradigma de que no hace falta quizás infraestructuras gigantescas y democratiza un poco más el acceso a este tipo de tecnologías. Otra de las cuestiones que fueron apareciendo con el tiempo es la generación de imágenes. Hace unos 5 años estaban lo que se llamaban las GANs, que fue uno de los primeros algoritmos para generar imágenes con inteligencia artificial. Lo que sucedía con las GANs era que no tenía tanta consistencia de lo que uno escribía a lo que se veía. Se generaba como bastante alucinación en el proceso. Con el tiempo se fue refinando, la cantidad de información que había también en las bases de datos aumentó y esto permitió que los algoritmos aprendan mucho más a lo que el usuario estaba pidiendo a través del texto. Hay varias formas de generar este tipo de contenidos. Por ejemplo, tenemos lo que son de texto a imagen, es uno de los inputs donde el usuario pone un texto y el algoritmo entrega una imagen. Después tenemos los que son image to image, donde el usuario carga una imagen y a partir de esa imagen el algoritmo modifica algunas características. Quizás estas semanas vieron todo el auge que hubo con ChatGPT, que en ese caso es el uso del image to image, donde se le da un input de una imagen y se procesa a través de un prompt. Es una combinación de ambas técnicas también, porque no es que solamente le cargas una imagen y no le das ninguna instrucción, sino que combinas imagen con prompts
y esa fusión de ambos inputs genera como resultado final. Y después está lo que es el fine tuning, que es cuando agarramos modelos y los entrenamos de una manera para que genere un contenido específico. Por ejemplo, un fine tuning puede ser generar imágenes con estilo de Dalí o de algún tipo de textura específica, o si queremos que el algoritmo genere un tipo de producto para una marca, se hace un fine tuning, se entrena ese modelo con mucha cantidad de información sobre ese tipo de producto, objeto o textura, y ya se genera como un modelo especializado en esa característica. Después tenemos este tipo de plataformas como CVType, que es una plataforma open source donde la gente sube sus propios modelos y la gente los potencia también con lo que son los comentarios, los likes, las puntuaciones que se le da a cada uno de estos modelos. Y lo bueno de esto es que como todo el mundo puede crear un modelo nuevo, fine tuning, hay infinitas posibilidades, ¿no? Pueden ser algunos que sean orientados a un estilo de anime o a un personaje específico, a una característica de realismo, de cartoons. Y lo bueno de esta página también es que se pueden filtrar fácilmente todos los modelos a través del buscador o diferentes categorías. Entonces, cuando uno quiere hacer un proyecto específico, buscando un estilo en particular y no tiene una computadora muy potente para poder generar un modelo, accede a este tipo de páginas y se puede descargar modelos gratuitos ya entrenados previamente. Eso es lo bueno también de todo este auge que hubo estos últimos años, que quizás hace 5 años atrás necesitabas sí o sí tener una computadora en tu casa muy potente o invertir mucha plata en servidores online para usar cómputo en la nube, y actualmente ya todo ese proceso se canalizó en este tipo de herramientas y comunidades. Otra de las cuestiones que surgió con el tiempo fue la generación de videos, que en sí un video es una secuencia de imágenes. Entonces ya cuando la inteligencia artificial empezó a generar mejores imágenes y a mayor velocidad, permitió poder generar videos también de alta calidad. En lo que entra el video también es el video en tiempo real, que es, por ejemplo, usar una cámara como input, que la inteligencia artificial utilice ese input, lo procese y entregue un resultado en tiempo real, que es un poco también como lo que estamos usando en la instalación del domo, donde la gente se para delante de la cámara y se procesa la imagen en tiempo real. Eso surgió estos últimos años, también ayudado por las placas de video que crecieron un montón en cómputo. En este caso se usan placas de video de última generación para poder generar videos más rápido. Más que nada porque el nivel de energía que se necesita y de cómputo es mucho más elevado para hacer un video que para hacer una imagen. Y uno de los modelos más conocidos actualmente es Stream Diffusion, que es open source, se utiliza para generar imágenes, para hacer videos, también se usa para real time, para instalaciones interactivas, y también como es algo open source, la comunidad todo el tiempo lo va mejorando, va generando nuevos LoRa se le llama, que son estos fine tunings, y cada uno puede modificar el proyecto, bajarse los códigos. No es que es algo cerrado que solamente lo usás como viene, sino que podés modificarlo a gusto. Este es uno de los que más usamos con Shader. Tenemos varias instalaciones que la base es Stream Diffusion. Esta es una de las instalaciones que habíamos hecho, por ejemplo, para la Comic Con, donde la gente se paraba delante de la pantalla, había una cámara y los íbamos transformando en diferentes personajes de anime o estilo de diferentes artistas, o en un momento había unos personajes vestidos de Dragon Ball Z y nosotros cambiamos el prompt, poníamos un prompt relacionado a Dragon Ball Z y todo lo que aparecía en la pantalla estaba relacionado a ese personaje. Otra de las cuestiones también con inteligencia artificial es la generación de voz, que por un lado pueden ser voces clonadas. Actualmente ya con un audio de
3 minutos se logra clonar una voz, tomando el tono también de la persona, los rasgos de la voz. Ya quizás hace un tiempo necesitaba sí o sí subir media hora de voz como para que te tome exactamente el tono, pero los modelos ya mejoraron un montón, también se autoentrenan a sí mismos con toda la data que va entrando de los usuarios, hasta el punto de que ya existen como generaciones de voz en tiempo real. O sea, vos decís, bueno, quiero que me cambie la voz y que parezca la de un personaje específico, o que en vez de que voz de humana, que sea una voz robótica, y lo hace en el momento. Y también se utilizan modelos preentrenados para esto. Hay varias herramientas en este sentido, muchas actualmente ya son open source también, que es bastante importante. ¿En qué horario tengo que sacar la... Esto está bastante bueno porque acá usamos una combinación de todas las inteligencias artificiales. Es en el centro de reciclado de la ciudad. Nos propusieron hacer un avatar donde las escuelas, cuando van a las excursiones, le hagan preguntas a este avatar que está conectado a ChatGPT en tiempo real a través de internet. Entonces los chicos o las personas que estén ahí le hacen preguntas y está entrenado con información sobre el reciclado y todo lo que es el medio ambiente. Entonces, aunque le hagas preguntas fuera de esa categoría, siempre va a apuntar a contestar algo relacionado al medio ambiente. Este es un sistema que implica un montón de algoritmos diferentes. Tenemos, por ejemplo, Unreal Engine, que es para hacer el entorno 3D. Usamos MetaHumans, que son para generar el personaje en 3 dimensiones. ChatGPT para lo que es todo el procesamiento de la información. Después tenemos, clonación de voz. Hubo una locutora que grabó más o menos 1 hora de contenido y después ahí Julián clonó la voz de ella y ya podíamos generar contenido directamente con ese tono. Y un montón de cuestiones más. Acá en el video se nota un poco el uso que le damos. Hola Gaia, ¿en qué horario tengo que sacar la basura? Ahí se toma unos segundos. Hola, los horarios para sacar la basura son de 19 a 21 horas. Todos los días dentro de está. Recuerda que es importante separar los residuos para reciclar. Ven a visitarnos al CFT para aprender más sobre cómo cuidar el ambiente. ¿Qué plantas aromáticas me recomendás para poner en mi terraza? Hola, para tu terraza te recomendaría menta, alfalfa, romero y lavanda. Son fáciles de cuidar y tienen un aroma delicioso. Dale un toque especial a tu espacio verde. ¿Qué tipo de plantas hay en el centro de reciclado de la ciudad? Acá también generamos una interfaz de usuario para que fácilmente, haciendo clic en la pantalla de la tablet, puedan activar el sistema, les llegue el comando de voz y procese toda la información en tiempo real. Actualmente hay un montón de herramientas para hacer hoy en día avatares y es una tendencia que cada vez se va a ver mucho más en todas partes. Y quizás en nuestro caso lo hicimos bastante complejo, pero hoy en día se puede hacer hasta con una imagen plana. Vos subís una imagen tuya, subís 3 minutos de tu voz y ya te genera un clon perfecto que se mueve, se expresa y casi que ni te das cuenta que es un video hecho con IA. Como que avanzó, desde que hicimos esto hasta ahora avanzó un montón. Hola Gaia, ¿en qué horario? Adiós Gaia. Sí. Después tenemos lo que es la conversión de formatos, que ahí le voy a dar el pie a Julián. Le bajamos un poquito el volumen a los videos por las dudas. Muchas gracias, Tolch. Bueno, les cuento un poco sobre la herramienta que les voy a comentar ahora, que es ConfigUI, que es una herramienta de generación de imagen y video que se utiliza de forma open source, que es la que más se utiliza a nivel productora, ¿no? O sea, las productoras entrenan imágenes de productos, videos, todo con esta plataforma, que es medio compleja para un usuario básico, pero te permite hacer absolutamente todo, así que es muy utilizada. Nosotros hicimos esta instalación interactiva que era una batalla de prompts, en donde 2 personas se ponían a generar imágenes con IA y el que generaba la mejor imagen ganaba. 120 segundos para generar la imagen perfecta.
Ahí había 2 jugadores y los 2 jugadores iban escribiendo los prompts, iban generando las imágenes y era como un concurso, ¿no? Un juego de generar imágenes con IA. Es como una cosa moderna que está bastante piola y nada, ganó Caterina por suerte. No estuvo arreglado, te juro que no estuvo arreglado. Bueno. Suerte en la combo. Seguimos. Bueno, esto es un tema importantísimo y fundamental a la hora de nosotros trabajar con inteligencia artificial, que tiene que ver con lo que es open source versus soluciones privadas. Es decir, las inteligencias artificiales a las que nosotros tenemos acceso al código, acceso a la arquitectura y acceso a cómo están hechas versus a las que tenemos que entrar a una página web y pagar y demás. Entonces, por ejemplo, el primer caso es la complejidad técnica. El open source es un poco más complejo porque uno tiene que bajarse el repositorio, tiene que investigar un poco más y meterle bastante a fondo. Pero en cambio las privadas te suelen dar todas las soluciones como más empaquetadas, pero te suelen cobrar. Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? Existe ElevenLabs que te clona la voz, funciona perfecto, pero sale carísimo. Nosotros para el avatar de Gaia no era una opción recomendable y eso iba a funcionar para siempre, entonces íbamos a tener que pagar un montón y tuvimos que buscar cómo entrenar un modelo nosotros. Ese proceso de entrenamiento nos costó muchísimo trabajo, pero a la larga nos rindió porque no tuvimos que pagar más. Entonces hay que hacer ese equilibrio, ¿no? Entonces, por ejemplo, el open source, los datos de entrenamiento, al ser de código abierto, la inteligencia artificial es totalmente transparente. Esto también es fundamental. Si nosotros estamos trabajando con inteligencias artificiales open source, nosotros podemos entrenar con los datos que nosotros querramos, saber cómo está compuesto, ver el código fuente. En cambio, si es privada, por ejemplo, ChatGPT, cuando yo entro y le escribo desde la página de OpenAI, no tengo ni idea qué datos tiene, qué datos no tiene y cómo me va a contestar. Entonces, esa falta de transparencia es lo que tienen las soluciones privadas y no el open source. Bueno, el open source permite customizar libremente los modelos y entrenarlos de la forma en la que querramos. Las privadas tienen las posibilidades de customización limitadas, que son las que te dan las plataformas. El precio, bueno, open source no hay que pagar, en las privadas hay que pagar. Y el equipo, en las open source en general se necesitan computadoras con placas de video potentes. En general, las inteligencias artificiales que corren en la computadora de uno, digo, si yo me bajo un modelo open source y lo corro, necesito una placa de video y una computadora más o menos potente. En cambio, las privadas, como funcionan en servidores externos, simplemente tengo que pagar y ya funcionan. Entonces, a la hora de desarrollar un producto multimedial, yo tengo que hacer el balance entre una y otra y ver qué tecnología me conviene más, teniendo en cuenta estas comparaciones. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con la inteligencia artificial, pero también tiene que ver más con lo que es el arte generativo y el código. Yo soy desarrollador de código, haciendo arte con código muchísimo antes de que la inteligencia artificial fuera un boom. Y esta es una tecnología que básicamente nos permite a nosotros generar imágenes simplemente escribiendo código. O sea, en vez de pedirle a una IA, generame esta imagen, yo le puedo pedir a una IA, generame este código que me genere esta imagen. Lo que tiene de ventaja esto es que esto puede ser una visual, puede ser todo un video entero que no pesa absolutamente nada y no cuesta nada correrlo porque simplemente la placa de video ejecuta un script que me genera las visuales, ¿no? Bueno, este es otro caso también de la programación aplicada al arte, que esto es algo que también lo pueden hacer con inteligencia artificial. Ustedes pueden entrar a ChatGPT y decirle, generame algo que moviendo el mouse me mueva un montón de partículas, o generame un juego en donde si yo le toco la cabeza al perro, el perro saque la boca, ¿no? O una cosa así. Que tienen que ver con cosas que funcionan en tiempo real y no dependen de imágenes y no dependen de videos, dependen de algoritmos. Nosotros podemos crear visuales como todas estas que ven acá, que son estrictamente creadas con algoritmos, es decir, no están pintadas a mano, no están generadas con inteligencia artificial, nada. Es código que yo voy escribiendo y el código determina que me genera esas imágenes. Entonces, ese es el equilibrio entre el orden y el caos. El arte generativo es como un arte en sí mismo y es una rama del arte digital moderna que está muy buena, que hoy en día se le asocia mucho a la inteligencia artificial. Pero antes de la inteligencia artificial, cuando decíamos arte generativo, nos referíamos al arte con código específicamente. Bueno, ahora vamos a hablar de un motor 3D. En realidad hay muchísimos motores 3D. Este es específicamente para hacer videojuegos, pero también nos permite hacer un montón de cosas. Como por ejemplo
El avatar de Gaia que vieron antes estaba hecho con Unreal Engine. Esto nos permite hacer videojuegos, nos permite hacer películas. Hay películas enteras hechas con Unreal Engine que mezclan inteligencia artificial y modelos 3D. Este es el universo 3D, ¿no? Cuando nosotros contratamos un modelador 3D, generamos todo un universo modelado digitalmente, podemos ejecutarlo con Unreal Engine. Y todos los videojuegos modernos, esos que jugamos como el GTA V, que tienen todos unos gráficos con unas luces increíbles y reflejos en el piso, bueno, todo eso está hecho con Unreal Engine. Y Unreal Engine es una parte fundamental de la producción multimedial. Bueno, y ahora los voy a dejar nuevamente con Tolch, que les va a hablar de este fantástico programa. ¿Había imágenes de Touch? Suerte. Bueno, Touch Designer es en sí un lenguaje de programación también. Lo que tiene Touch Designer es que, a diferencia de código, usamos nodos y cables. Entonces es mucho más visual a la hora de generar contenido o proyectos. No es tan abstracto como el código en sí, sino que es capaz que en un pantallazo ves nodos y cables y se hace un poco más familiar y más intuitivo la generación de estos proyectos. Por ejemplo, en este caso estábamos usando el Touch Designer combinado con shaders, que son estos códigos que decía Julián, que es compatible con Touch. Es uno de los tantos protocolos que acepta. Entonces pusimos unos sensores en las pantallas y detectaba la posición del usuario. Entonces, a medida que iba caminando, el shader, ya que es un código en tiempo real, reaccionaba a la posición del usuario. Así como piso, se puede aplicar también a lo que son paredes, mesas. En sí, el sensor es un sistema que detecta la posición ya sea de objetos, de manos, de personas, y después está eso traducido a coordenadas en el espacio. Por ejemplo, si hubiera uno de esos sensores en esta pantalla, vos tocas la pantalla, detecta en qué posición está y genera el efecto en ese punto. Queremos hacer algunas preguntas, ¿no? Nos gustaría como que participen también en esta cuestión que es bastante amplia y como ya es algo que trasciende a todos la inteligencia artificial, saber si alguno de ustedes tiene algún tipo de pregunta o duda o cuestión para debatir un poco sobre el tema, ya sea de arte o... Cualquier pregunta sobre todo lo que vieron recién, que quieran conocer más a fondo o quieran saber, están invitados a hacerla. Cualquier cosa es bienvenida. ¿Qué pregunta quieren hacer? ¿Qué quieren saber? A ver acá. A ver acá. A ver. Una interrogación en la pared. Que tocabas la pared y se movían las cosas. ¿Eso qué es? ¿Está hecho con una cámara captando a la persona o directamente? ¿Cómo? Vamos de nuevo con el mic. Ahí tenemos el micrófono. Hola. Hace un tiempo fui a Doom Park y había visto que habías hecho esto que había, lo mismo que mostraste recién, pero en la pared y era como un líquido que parecía agua. Y nada, como que me quedé muy pensando en eso de cómo estaba en el momento donde lo estabas explicando, pero no estaba entendiendo realmente cómo estaba hecho porque lo veía como algo muy complejo. De Doom Park. Sí, en ese caso usábamos los mismos sensores que vimos recién para el ejemplo de la pantalla en el piso y básicamente el sensor ese, por ejemplo, para asociarlo es como un radar, tiene la misma tecnología que un radar, gira constantemente 360 y una vez que vos tocas el sensor, que es un láser, calcula, rebota el láser en tu mano y por medio de ecuaciones calcula la posición X, Y. Entonces ya con eso determina en qué parte de toda la pared se encuentra ese objeto o la mano. Y se usa mucho también en los autos autónomos. Todos estos autos que se ven, los de Tesla, están llenos de ese tipo de sensores, son sensores LiDAR. También se los ve en las aspiradoras hogareñas que funcionan solas, en los drones también. Básicamente lo que hace es constantemente mandar señales y cuando rebota la señal
calcula la posición de los objetos. También es como una lógica también como la que usan los murciélagos con el sonido. Esa es la base principal. Después, en sí, el sensor te entrega datos numéricos y está después en uno la creatividad, cómo lo usa. Si querés que sea un efecto de partículas, si querés que sea un objeto o que cambie el color. Ahí hay millones de posibilidades. Pero es también parecido a los sensores Kinect, que son los de la Xbox. El sensor Kinect es parecido, pero te genera un patrón en 3 dimensiones. En cambio, el sensor de las paredes y los pisos es un láser plano, exactamente. Es medio técnico, pero básicamente es algo de ese estilo. Exacto. Sí, como ya una vez que te entrega la posición en XY, vos eso lo puedes asociar a un sonido, a una visual. De hecho, como podrías manejar hasta las luces de un espacio, son todos como protocolos de comunicación. Y una vez que tenés ese dato, que es un 0 y un 1, podés hacer lo que quieras con eso. Entonces lo puedes asociar por ejemplo, a software como llamado Sableton, que es para hacer música en vivo, y tranquilamente vos podés en la pared poner botones y que cada botón active un sonido diferente. Y así posibilidades infinitas. Está buenísimo. Por suerte ya como que se está viendo cada vez mejores tecnologías y más precisas y mucho más fácil es el acceso y la configuración. Que capaz que antes no había tanta información de estas cuestiones y ahora vos buscas en YouTube y te aparecen 80 videos de cómo hacerlo y está buenísimo. Es como cada vez se hace mucho más fácil la creación de tecnología con este tipo de herramientas. A vos. ¿Alguna otra pregunta por allá? El micrófono. A ver, vamos a una pregunta a la vez. Ahí. Ahí, bueno. ¿Cuál es la inteligencia artificial más útil según ustedes? Y es una pregunta un poco compleja porque depende de la aplicación que vos quieras. Si es una inteligencia artificial que genera o imagen, o texto, o código. En mi caso particular, yo soy programador y utilizo Windsurf, que es una plataforma para programar código y con eso puedo hacer todo. Pero cada persona te va a contestar una cosa diferente porque justamente cada persona hace una cosa diferente. ¿Bien? ¿Siguiente pregunta? Sí. Quisiera saber respecto a la demonización que se hace de la inteligencia artificial con base desde la ignorancia más que nada, ¿no es cierto? Ustedes que trabajan y frecuentan esa zona, ¿qué nos pueden decir al respecto? ¿Qué observó? Bueno, siempre que hay un nuevo cambio tecnológico surgen ciertos interrogantes y miedos. Siempre lo nuevo causa miedo. Esto se ha visto históricamente, por ejemplo, cuando apareció la televisión, por ejemplo, o los grandes inventos de la humanidad en cuanto a medios. Pero la inteligencia artificial va a depender del uso que cada uno le dé en realidad. Es decir, va a depender de nosotros lo que queramos hacer con ella. Actualmente en algunos países ya se está empezando a legislar sobre el tema de la inteligencia artificial y sobre si va a reemplazar al ser humano, que es una de las preguntas que muchas veces nos hacen cuando damos charlas y capacitaciones. La respuesta es no. Es simplemente una herramienta más que podemos utilizar para potenciar nuestras tareas, pero nunca va a ser el reemplazo del ser humano. ¿Cómo va? Bueno, Agustín. Yo le quería preguntar, más que nada una pregunta freestyle, para ustedes. ¿Nos vamos a quedar clavados en LLMs o se va a llegar a la AGI? Es una fantástica pregunta. Yo lo que creo es que el concepto de AGI es una cosa bastante relativa y poco definida, entonces depende también de cómo uno define a la AGI particularmente. Yo creo que las inteligencias artificiales van a avanzar muchísimo y va a ser casi indistinguible de la comprensión humana, pero para mí siempre va a existir un rasgo fundamental que los va a separar y no van a poder emular toda la conciencia humana. Digamos, hoy en día las inteligencias artificiales pueden hacer casi todo, pero en general todos los modelos de lenguaje con lo que
hablamos, interactuamos, en algún punto se les ve la hilacha y uno se da cuenta que no está hablando con un ser humano y que está hablando con algo que tiene una respuesta predeterminada y genérica, sin la capacidad, no te diría de razonar, sino de crear, de inventar, de sentir, de estar emocionado. ¿Alguna otra consulta? Cualquiera, puede ser filosófica, teórica, artística, técnica, lo que quieran. Podemos responder todo. Acá. Le paso micrófono y con esta cerramos. ¿Sí? ¿Sí? Es una cuestión técnica. Yo hago visuales y quería saber de qué tan difícil es acceder a uno de esos sensores, por ejemplo. Bueno, principalmente es fantástica la pregunta. Hay muchísimos sensores que son bastante caros. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con la Kineta Azur, que está aproximadamente como unos $600. El LiDAR también es bastante caro. Pero uno puede generar, utilizando algoritmos de inteligencia artificial, censar comportamientos humanos. Por ejemplo, la instalación que tenemos en el domo funciona con una cámara de RGB, o sea, una cámara común. ¿Entendés? Con una cámara común uno puede traquear, por ejemplo, todo el esqueleto, puede traquear un campo de profundidad, puede traquear un montón de cosas que hoy la inteligencia artificial nos permite, que antes había que hacerla con sensores específicos. Entonces, si una persona no tiene el acceso a un capital para poner en esos equipos, puede utilizar una cámara común y con eso inventar un sistema de traqueo para la instalación interactiva que una persona esté haciendo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Y los esperamos en el domo interactivo, que vamos a estar allá mostrando todas estas cosas hermosas.